Gobierno de México. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer al jurado que nos acompaña el día de hoy, a la doctora Rocío Guadarrama, a la doctora Claudia Lora, al doctor José Antonio Flores Farfán y a los asistentes que están aquí presentes y en línea por estar el día de hoy para platicar un poco en torno a este proyecto, que es un proyecto de tesis doctoral que lleva por nombre Etnografías creativas, una propuesta de acompañamiento en procesos de creación escénica en tiempos de crisis, como ya mencionó el doctor Farfán. Y, y bueno, pues muchas gracias por el acompañamiento que dieron durante estos años, por sus palabras, por sus comentarios, consejos, etcétera, etcétera. Y bueno, inicio. Eh, Antes de comenzar un poco con el contenido del trabajo, creo que es pertinente señalar que esta fue una investigación que no surge, pero es atravesada por la pandemia, un fenómeno que nos trastocó a todos a nivel global en las distintas dimensiones de nuestra vida. Eh, lo mismo ocurrió con el proyecto que aquí les voy a presentar y con una generación de estudiantes de aquí de Ciesas que recién nos arrojábamos a imaginar una investigación de este tipo. Y eso en primera instancia implicó muchos retos, porque la realidad, digamos que nos obligó a repensar los proyectos con los que ya veníamos en el morral, con las ideas que traíamos eh, en mente, en las libretas, con los protocolos de investigación que ya habíamos presentado, etcétera, etcétera. Entonces, pues de la noche a la mañana, como a todo mundo, nos vimos en la necesidad de decir, bueno, ¿y cómo manejamos esto, no? Entonces, en el caso de un proyecto de este tipo, implicó retos porque nosotros teníamos que hacer una planeación a futuro de varios años sin saber qué era lo que iba a pasar por un lado, pero por el otro, como nos comentaron los profesoras y las profesoras en aquel momento, pues también este momento insólito, digamos, para la generación que lo vivimos, significaba también una oportunidad de un laboratorio excepcional para hacer investigación de tipo social y en el caso que nosotros nos convoca, de tipo antropológico. Entonces, pues en ese cruce, ¿verdad? Pues tuvimos que imaginar qué era posible hacer con el contexto en el que estábamos y qué podíamos retomar, qué había que modificar y qué había que reordenar en términos de las ideas que yo traía inicialmente para plantear un proceso doctoral en el universo, sobre el universo de las artes en México, particularmente las artes escénicas y la danza contemporánea y cómo pues, iniciarlo, ¿verdad? Esta situación en lo que derivó fue en un proyecto que se construye en dos pistas. Una primer pista que recoge justamente una mirada del universo de las artes en el contexto pandémico y una segunda pista que se construye como un hallazgo, digamos, inesperado, que tiene que ver con los acompañamientos en procesos de creación escénica, previo, durante y posterior a la pandemia. Y en ese sentido, entonces, este trabajo indaga en esas dos dimensiones. Una primera dimensión que busca explorar y comprender la forma en la que la pandemia afectó a las y los artistas de las artes escénicas y de la danza contemporánea en particular, y de forma muy específica, cómo afectó la forma en la que estos y estas artistas reflexionan sobre su condición como artistas y como trabajadoras y trabajadoras del arte en un contexto de crisis inusitada, más bien, o inédita, y por otro lado, a cómo la antropología y la etnografía como recurso metodológico, digamos, esencial de la antropología, podía encontrar formas de discurrir en un universo cargado de potencia creativa. Y
y bueno, ahí nos aventuramos, ¿verdad? Entonces, este proyecto pues fue encontrando pues muchos retos, primero que nada, porque yo comencé a plantearme preguntas para responder a unas primeras indagaciones que era justamente esto: ¿cómo las y los artistas vieron afectada su vida como trabajadores del arte? ¿Cómo vieron afectados sus horizontes creativos, sus posibilidades para la creación? Em, y cómo podía acercarme a encontrar respuestas sobre esas preguntas. Fue complicado porque en el momento en el que estábamos planteándonos estas inquietudes, estábamos en un encierro todavía muy presente por la pandemia. Y entonces creo que me adelanté. Y entonces, pues, una de las cosas que nos decían aquí en el doctorado era que podíamos aprovechar para hacer etnografías digitales, entrevistas virtuales, reuniones por Zoom, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía muy complicado hacer un acercamiento de ese tipo por dos razones. La primera de ellas, porque yo venía recién llegando a la ciudad y no conocía a un universo que quería conocer. Había hecho trabajos anteriores en ciudades como en Monterrey o en Tijuana, pero realmente no conocía, pues podríamos decir que a nadie aquí en la Ciudad de México. Y entonces comenzar a hacer un trabajo, digamos, de carácter pues etnográfico, antropológico, implicaba un gran reto si yo lo quería visualizar de forma virtual. Y por otro lado, en tanto el universo de las artes y particularmente de las artes del cuerpo tiene una dimensión corporal presente en prácticamente todo lo que hace y se vive, yo sentía la necesidad de acercarme a este universo de forma también corpórea y a través del cuerpo, estar presente con ellas y ellos, conocerlos, asistir a las funciones de danza en las que hacían, a los eventos, poder sentarme de frente a ellos y a ellas, ver cómo reaccionaban y cómo construíamos una relación dialógica cara a cara. Y en ese sentido yo tomé la decisión de postergar mucho mis primeros acercamientos a campo, esperando que las condiciones de la pandemia posibilitaran hacer un acercamiento de forma presencial. Y en ese contexto fui pues acercándome a conocidos, a conocidas, y tuve la fortuna de conocer a una artista originaria de Monterrey, que ahora vive acá en la Ciudad de México desde hace muchos años, que me invitó a colaborar en un proyecto de creación, del cual les voy a hablar ahorita. Y ese fue un primer acercamiento un primer acercamiento que pude hacer al universo de las artes. Y a partir de ahí fui estableciendo redes de contactos, de conocidos, de amigas, de amigos, en el universo de las artes que me fueron permitiendo, mientras yo aguantaba un poco el fuerte para poder salir a campo, el universo de las artes. Y justamente ese primer acercamiento es el que después se convierte en un hallazgo inesperado sobre cómo acompañar procesos de creación escénica. Eh, entonces, ok. Y bueno, esto lo comento también un poco para señalarles que el proceso fue pues un poco en momentos azarosos, en otros inciertos, y fue tardándose en tomar forma. Y al final de cuentas, esta es la forma que tiene la tesis como proyecto doctoral. Es un trabajo de 6 capítulos, una introducción, 2 primeros capítulos en los que hablo un poco sobre qué se ha dicho en torno a la danza y las artes desde la antropología, la sociología, los estudios de la semiótica y los estudios teatrales principalmente. Después hago un recorrido sobre la danza contemporánea en México como una actividad artística, como un trabajo y como una profesión. Y un poco planteo la dimensión contextual de la Ciudad de México como un espacio de concentración cultural en el que se ubican las y los artistas con los que comenzaba a establecer contacto. Eh,
Y a su vez, en este mismo capítulo, en el número 2, hago un esbozo de cuáles fueron las afectaciones de la pandemia a la cultura a nivel global, a la cultura a nivel nacional y a las artes escénicas, y a las artes escénicas aquí en la Ciudad de México. Entonces, como un preámbulo que presento en los primeros capítulos y después, digamos, que viene la parte, digamos, más central de la tesis, que son los capítulos 3 y 4 y 5 y 6, que se engarzan en estas dos dimensiones que ya les hablé. El 3 y el 4 nos presentan primero una discusión teórica sobre las identidades, las representaciones y la dimensión discursiva a través de las cuales se puede acceder a este universo subjetivo de las y los individuos. Y una última parte que son los capítulos 5 y 6, donde planteo cuáles son, digamos, cuál es la etnografía en una definición, digamos, conceptual y cómo transito hacia una deriva más de tipo experimental, abierta, creativa, de la cual voy a hablar ahorita. Y por último, un recorrido de varios procesos de creación que tuve oportunidad de acompañar, donde se va fraguando un dispositivo, le llamo en la tesis, siguiendo esta ley ya criado, un dispositivo específico de campo. Y ahorita ahondaré un poco sobre esto. Esto, digamos, es la presentación del trabajo. En esta presentación, valga la redundancia, me voy a centrar en en las dos partes centrales de la tesis, que son las que están de color verde y color naranja, un poco por cuestiones de tiempo, y porque ahí es donde se presentan un poco los resultados que contienen el trabajo, ¿verdad? Que aquí les presento. Y al final cerraré con unas breves reflexiones finales. Entonces, bueno, un poco, digamos que para acercarme a conocer cómo las y los artistas vieron afectada la dimensión subjetiva de su vida, qué significó que sus actividades pararan de tajo de un día para otro, qué significó que se cerraran los teatros, las escuelas, qué significó que el gobierno considerara como actividades no esenciales las artes, entre muchas otras actividades. Para un grupo de artistas, pues yo pues construyo, digamos, un artefacto conceptual que busca como un camino de entrada hacia este universo subjetivo, acercarse desde la dimensión discursiva, es decir, cómo uno puede acercarse a los significados sobre la vida. Bueno, la propuesta aquí es que es a través del discurso, es decir, a través de lo que las y los artistas enuncian sobre su condición, sus condiciones de vida y sobre las afectaciones que en esta pueden aparecer. Y yo lo que planteo, siguiendo a varios autores que están ahí presentados, es que a través de los discursos, las y los individuos construyen un anudamiento subjetivo que los posiciona y los relaciona frente al mundo y en el mundo en el que viven. Es decir, yo soy en tanto me enuncio frente al universo en el que existo como referente constitutivo de lo que deseo y puedo ser. Es decir, yo soy Patricio, soy sociólogo y antropólogo, y me enuncio de esa manera en este espacio, en este lugar, en este contexto, lo cual me posiciona en una relación específica y no otra en el mundo. Entonces, yo lo que, digamos, planteo es que a través de los discursos podríamos conocer la forma en la que los artistas se entienden a sí mismos, uno como artistas y como trabajadores del arte, y cómo a través de esta dimensión discursiva podemos observar transformaciones derivadas de las afectaciones de su entorno y de su contexto. Que en este caso, el contexto, pues obviamente es un contexto crítico, que fue la crisis del COVID. Cómo se entienden a sí mismos estos artistas en este contexto es lo que tratamos de dilucidar en este apartado. Para esto, bueno, pudimos entrevistar a 25 personas, 25 artistas de la danza. En la tesis yo les llamo artistas de los cuerpos en movimientos para tratar de construir una categoría lo suficientemente abarcadora, porque si bien la mayoría más bien todas las personas que entrevisté orbitan principalmente en el universo de la danza contemporánea, también realizan otras actividades relacionadas con el performance, con el teatro, con
inclusive con el cine, con otras actividades en las que vuelcan su vocación creativa, pero en la que también, digamos, de la cual también obtienen otros recursos económicos. Me faltó aquí, perdón, voy a regresar un segundo, mencionar que también, digamos que construyo conceptualmente la figura de los artistas desde también tres dimensiones, a los artistas como trabajadores, que trabajan con el cuerpo principalmente y que trabajan en una actividad que es histórica y culturalmente generizada, es decir, que es ocupada mayoritariamente por mujeres y que históricamente es considerada como una actividad femenina o propia de lo femenino. Em, y sobre eso ahondo un poquito más adelante. De estas personas que pude entrevistar, 14 son originales de la Ciudad de México y 11 foráneas. Dos son de fuera del país, de Argentina. El promedio de edad de las y los entrevistados es de 32 años. 22 personas cuentan con estudios profesionales y 3 con estudios medios superiores. Y cuando les entrevisté, cuando comencé a entrevistar a estas y estos artistas, todavía no comenzaban los esquemas de vacunación, entonces había mucha incertidumbre sobre el encuentro presencial, pero con el paso de los meses en el que realicé las entrevistas, para cuando terminé ya el esquema de vacunación ya había prácticamente alcanzado a todo el mundo, particularmente al grupo de edad con el que estaba trabajando, personas de 30 y 39. Este, entonces, si se fijan, pues bueno, la mayoría de las personas con las que entrevistamos están altamente calificadas, tienen estudios profesionales, son originarias de la Ciudad de México y son personas que podríamos considerar como jóvenes. Em, y bueno, en el apartado, en la tesis, digamos que lo que hago es extraer varios fragmentos discursivos para justo tratar de encontrar cuáles fueron las afectaciones que sufrieron estos artistas en las dimensiones, en las distintas dimensiones de su vida. Pero por cuestiones de tiempos, en esta presentación me voy a centrar en solamente una que tiene que ver con la tensión que surge en entre su dimensión vocacional como artistas y su dimensión, digamos, laboral como trabajadores del arte. Pero ahorita podemos ahondar un poquito más si surgen preguntas más adelante. Entonces, por ejemplo, quería empezar con este testimonio de Gabriela, una artista de 39 años, originaria de Torreón, porque digamos que relata, más bien en su relato podemos encontrar varias de estas dimensiones interesantes que también aparecieron en otros relatos de las y los entrevistados. Entonces, lo que nos comenta Gabriela es que durante la pandemia tuvo que regresar a vivir a Torreón porque se quedó sin trabajo y sin ningún medio de subsistencia. Y que el regresar a Torreón y el regresar a su familia le hizo reconocer que todos los años que le había dedicado a la actividad profesional de bailar no le habían redituado nada en términos de seguridad económica, no tenía ahorros, no tenía casa propia, y se encontraba en un contexto de mucha incertidumbre y entonces ella se pregunta, por ejemplo, dice, ¿era estar aquí en la Ciudad de México o gastar 8 o 9 mil pesos mensuales que de dónde los iba a sacar sin trabajo? O bien regresarme a Torreón. Fue fuerte porque además te ausentas tanto tiempo que no fuiste a las bodas, no fuiste a los funerales, a los bautizos, a algunas navidades ni te presentaste, no le regalaste nada a los sobrinos. Siempre tenía función, siempre tenía una gira, siempre había algo, mi carrera, mi carrera, mi carrera. Y en un momento de crisis, ¿dónde está esa carrera que te respalda? ¿Dónde está eso que tanto defendiste y por lo que te peleaste con toda la familia por decir que sí valía la pena? Y al final, ahí vengo con la cola entre las patas a que me den asilo, cuando según yo era independiente. Entonces, en esta expresión, en este fragmento, vemos dos dimensiones que se tensionan en este momento de crisis. Una que tiene que ver con la dimensión vocacional que está asociada a la entrega y al amor al arte, que se observa cuando nos dice, no pude estar con la familia, siempre había algo, siempre estaba entregada a mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera. Y la otra es reconocer que esa entrega no significó o no ha significado para ella la construcción de una vida digna en términos económicos, de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Y que un contexto que de la noche a la mañana le hace reconocer esta, la invita a preguntarse, entonces, ¿qué he estado haciendo con mi vida?
les puedo también comentar, en ese momento todavía no pasaba, Gabriela después de esto se fue a vivir, se tuvo que ir a vivir a Canadá, ahora está viviendo en pareja en Canadá y dando clases a infancias menores y todavía viviendo de hacer danza. Entonces, tuvo que cambiar su contexto completamente 180 grados para poder, a partir del reconocimiento de esto que nos dice, porque antes nos había dicho, fue un reflejo de lo que me podía pasar en la vejez de seguir así, sin nada de qué echar mano, nada en qué apoyarme y sin ningún respaldo. Fue un golpe fuerte porque realmente no tenía dónde ir. Entonces, si bien podríamos pensar que esta situación podía ocurrir de igual manera o pudo haber ocurrido en otro momento de su trayectoria vital, es cierto que la crisis causada por el COVID significó un momento de inflexión que la obligó a ella a cambiar la forma en la que había hecho las cosas hasta ese entonces. Y en ese sentido podemos ver aquí cómo la pandemia afectó profundamente la vida de un artista que puede ser ejemplo de muchas y muchos otros artistas en México, en Latinoamérica y en el mundo. Por otra parte, Luis nos comenta, durante la pandemia se hizo más visible la situación en que vivimos los artistas y se radicalizó. Si antes teníamos un pie sobre el cuello, ahora tenemos dos. Esto nos habla de un agravamiento, de una condición preexistente de inseguridad y de precariedad laboral en la que ya vivían las y los artistas. Por otro lado, Gaby nos comenta, la pandemia me dejó claro que la danza no tiene un lugar en el mundo y no es muy necesaria para la gente. Lo hablaba con un amigo y le preguntaba, ¿no te sentiste inútil en este tiempo que no sirves para nada? Entonces, aquí hay dos dimensiones que se expresan discursivamente de manera muy clara. Una, la construcción subjetiva de una representación como artistas que está anclada a la exterioridad, es decir, a la profesión y a la valoración social de su actividad profesional y a la forma en la que esta profesión es valorada o considerada en un momento específico. Como nos lo menciona Gaby al decir, no te sentiste inútil y hace referencia explícita a que en ese momento las artes eran consideradas como una actividad no esencial. Entonces, ¿qué se puede ser y qué tipo de representación se puede construir frente a un contexto que considera lo que haces y lo que eres como algo no esencial y de lo que no se puede vivir? Entonces voy a avanzar un poquito porque ya empiezo a sentir el tiempo encima. Eh, por otra parte, en el otro extremo de la moneda, Ariana nos platica. A nivel profesional me hizo pensar en si quería seguir haciendo danza, pero más bien se afianzó una forma más profunda el decir, ok, sí, si esto me apasiona, ¿cuáles son las vías para vivir bien de la danza? Porque a mí me interesa vivir de esto, poder decir sí se puede, pero requiere muchísimo trabajo porque nuestra carrera no está bien valorada ni pagada. En este tiempo tuve que reconocer que si lo hiciera, que si solo hiciera esto, no vivo, no como, no pago renta, no se puede. Ahí está mi motivación de decir, quiero vivir de esto y quiero vivir bien. ¿Cómo le hago? Entonces, en esta expresión podemos observar la afirmación de una dimensión personal en torno a su vocación por ser artista y un deseo de seguir viviendo del arte. Aquí podemos ver cómo se tensionan estas dos dimensiones de las que les hablaba hace rato, que es amar el arte y tener que vivir de él, y cómo la pandemia puso al frente esta tensión al reconocer de manera agravada, inusitada, inédita y podríamos decir aparatosa en algunos casos, este reconocimiento de que si bien los artistas ya saben y ya sabían que viven en condiciones de precariedad, pero cuando la situación de la crisis se los pone de frente y de una manera agravada, pues implica reflexiones, digamos, contingentes que normalmente no se hacen, pues porque como todos y todas estamos abocados a lo que hacemos todos los días y poco tiempo tenemos para detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, lo que vemos en este último fragmento es una reflexión que reafirma su vocación, pero con una conciencia de una condición de precariedad que deriva en el deseo de mejorar su vida como resultado de expresar una situación límite. Entonces podemos ver en estos fragmentos cómo se expresa la posición y la relación entre un enunciado que afirma un deseo de vivir del arte y que está anclado a una imagen sobre lo que se es y sobre lo que se desea hacer, a su vez, que este deseo de ser está inserto en un contexto que limita, constriñe y condiciona ese deseo. Es decir, quiero vivir del arte,
Sé que es difícil, pero quiero encontrar la manera de poder hacerlo de aquí en el futuro, de aquí al futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la primera parte. Aquí podemos ver cómo a través de estos fragmentos exclusivos encontramos estas tensiones que emergen del contexto de crisis derivado, resultado de la pandemia. Y luego, por otra parte, tenemos, digamos, los acompañamientos creativos, ¿no? Pues primero que nada, podemos definir a la etnografía como un método o una actividad que busca observar a detalle tanto las prácticas, es decir, lo que la gente hace, como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan, es decir, la perspectiva que tiene esta gente sobre estas mismas prácticas. En este proyecto también hay una dimensión etnográfica importante porque lo que se presenta aquí son hallazgos que están vinculados entre lo que se observa y lo que el observador, en este caso yo como investigador, digamos, reflexiono sobre esos procesos de observación y de acompañamiento. Entonces, la dimensión etnográfica reconoce y da lugar a la subjetividad, la emocionalidad y la influencia del investigador en su trabajo, en lugar de ocultar estas cuestiones y pretender que no existen. Por otra parte, los ejercicios etnográficos tienen la intención de establecer puentes entre la investigación antropológica y los universos artísticos. Y por último, pásale. Sí. Y por último, estos acompañamientos buscan hacerse en la búsqueda de una equivalencia epistémica, es decir, de un aplanamiento entre la relación de quien observa y de quien es observado, de manera que haya una relación de afectación mutua entre estas dos figuras o estos dos actores, que reconsideren la forma y la norma del trabajo etnográfico, es decir, que busquen desplazarse y explorar posibilidades diversas o derivas diversas, más allá de los ejercicios etnográficos como pura descripción, que sería la etnografía entendida en su sentido estricto. Y por último, que pueda a través de esta apertura creativa imaginar y experimentar dispositivos específicos de campo, que los dispositivos específicos de campo no son otra cosa que la construcción y la imaginación de una forma de relacionarse con aquello que se observa y aquello que se acompaña. En este sentido, esa observación, ese acompañamiento deriva en distintas, digamos, relaciones. Una de ellas será la que llamaré más adelante antropología de escena, pero digamos que las relaciones son infinitas porque cada relación se constituye en función de los objetivos, los deseos y las necesidades de las personas que construyen un fenómeno, un proceso y en este caso una aventura a la creación escénica. Y en esta relación, obviamente, afectar y dejarse afectar. Entonces, bueno, voy a correr porque como siempre el tiempo está encima de nosotros. Solamente les señalo que, bueno, tuve en estos años oportunidad de acompañar 4 procesos de creación y algunos otros sucesos que ahorita voy a detallar más adelante. Todos estos están relacionados con la creación escénica, particularmente con la danza contemporánea y algunas, digamos, amalgamas, amasijos entre teatro, performance, multimedia, etcétera, etcétera. Ninguno de estos procesos o sucesos habían recibido, tenido la oportunidad de tener acompañamientos de tipo etnográfico, es decir, son experiencias in situ y novedosas tanto para mí como investigador como para quienes participaban de estos proyectos. Y en ese sentido, en tanto experiencia experimental, hubo la mayor parte del tiempo una fuerte e importante incertidumbre sobre qué se estaba haciendo, qué se podía hacer y qué podía surgir de estos acompañamientos. Voy a pasarme a esta. Entonces, bueno, el primero de estos proyectos que acompañé, como les comentaba hace un momento, es la Poética del Agrado, que fue un proyecto que inició por allá del 2019, si no me equivoco, y se conformó a partir de varias residencias de creación que tuvieron que ser pausadas durante alrededor de 10 meses durante la pandemia. Tiempo después del cual regresó el equipo de trabajo a realizar un videoarte derivado de la investigación que se estuvo realizando en estas residencias de creación.
Entonces, bueno, en este proyecto, el cual pude acompañar a partir de la invitación de su directora, Rocío Reyes, que por cierto nos acompaña el día de hoy, este, digamos que fue el primer acercamiento a una etnografía, porque también yo vengo de la sociología, entonces ese fue mi primer ejercicio etnográfico, ¿verdad? Y fue un proyecto que reveló muchas cosas y en el que pude hacer básicamente pues registros etnográficos pensados para este proyecto de tesis doctoral, pero también fue un proceso en el que pudieron también entreverse por primera vez algunas derivas más allá de este ejercicio etnográfico que resultaron en un ejercicio, digamos, videográfico a manera de un mini documental y en un artículo académico que reflexiona sobre el proceso de creación como un artefacto de resignificación subjetiva. Entonces, digamos que me gustaría adentrarme más, pero les quiero poner rápidamente uno de estos resultados como derivas creativas que tengo aquí. Mm, Compartir sonido. ahí voy. Pienso en el sentimiento de querer pertenecer a algo, el poder compartir de una manera más amable mis pensamientos e ideas con otras mujeres. Me hace recordar momentos dolorosos, pero ha sido un bálsamo para el alma. Ahora pienso más como en el acompañamiento. No quitar esa necesidad de agradar, sino acompañarla desde lo intergeneracional. Pienso en la importancia que tiene el acompañar a las niñas y adolescentes para que no se vean en la necesidad de agradar a los demás antes que a sí mismas. Agradar al mundo por la necesidad de aceptación es cancelar lo que soy. La poética del agrado implica dejar de pensar que, como mujeres, somos un proyecto para nosotros, y más bien invita a reconocernos como capaces de disfrute y cariño hacia nosotras mismas. Entonces, ese video que acabamos de ver es resultado de material que se levantó durante los acompañamientos etnográficos podríamos decir, de manera muy anecdótica, casi una ocurrencia de cómo hacer registros más allá de las notas de campos y que luego deriva en un artefacto mediador que le llamo así en la tesis, siguiendo un poco los trabajos de Latour, que digamos que desborda un poco el proceso creativo como tal, la etnografía y la pieza, que en ese caso también fue un videoarte. Y eso fue como uno de los primeros ejercicios de imaginar otro tipo de derivas, resultados de estos procesos de acompañamiento. Eh, Otro proceso que se pudo acompañar fue Enjambre, un proyecto de organización colectiva que surgió en la pandemia, que tenía como el objetivo de repensar y de alguna manera ser un organismo contingente frente a la incertidumbre que recién se comentaba experimentar en los primeros meses del año 2020 y que de alguna manera sirvió como red, como bálsamo, como espacio de reconocimiento para un grupo, más de un centenar de artistas a lo largo del país. No me voy a detener tanto en este proyecto porque me voy comiendo el tiempo. Otro proyecto que se pudo acompañar fue un proyecto que se llama Dinámicas Blandas, Slime, a cargo de Julia Barros de la Mora y un equipo de artistas y performers que alrededor de junio del 2021 tuvieron un proceso de creación muy acelerado porque la pandemia todavía estaba teniendo picos y altibajos eh, muy dinámicos, podríamos decirlo. Y entonces, este proyecto, Julia aplicó al sistema de teatros de la Ciudad de México, aceptaron el proyecto, pero tuvieron que modificar la manera en la que se había imaginado, la gente apenas estaba vacunando, una integrante recién había tenido COVID, entonces este proyecto realmente implicó superar muchas pues, incertidumbres, miedos y desconciertos, porque
pues fue un regreso literalmente del encierro hacia el teatro. El aforo durante las fechas de función fue del 50%. Un día antes de que se iniciaran funciones se pasó a semáforo rojo. Entonces, bueno, había como un estrés muy álgido. Sin embargo, muy alto más bien, el cuidado de las y los integrantes, pues permitió llevar a buen puerto este proyecto. Y ahí también fue muy evidente que en las artes escénicas, particularmente en la danza contemporánea y en las artes que trabajan con el cuerpo, pues digamos que la dimensión corporal es una dimensión insalvable. Entonces, en un contexto de crisis y de mucha incertidumbre, entender cómo trabajar en contacto con las y los otros requirió de mucha confianza, de mucho riesgo también y de un cuidado colectivo que no me había tocado experimentar de manera tan presente y tan encarnada que en este proyecto. En este proyecto también estuve acompañando las 2 semanas de ensayos y las funciones, hice algo de asistencia de producción y se hizo un mini documental como el que acabamos de ver, que no les voy a presentar por tiempos. Otro proyecto que es... Quizá con las preguntas puedes insertar algunos de estos materiales y así. Ok, vale. ¿Cómo vamos? No, ya estás fuera de tiempo. Ya estoy fuera de tiempo. Por eso lo digo. Perdón. Bueno, voy a hablar nada más de este proyecto y las reflexiones y listo. Gracias. Quiero mencionar este proyecto porque este proyecto tuve oportunidad de acompañarlo por invitación de Rocío Reyes también. Y es un proyecto que ya no se encuentra inserto en el contexto pandémico, sino que más bien es un acompañamiento y una colaboración que ya está más arrojada puramente a la experimentación etnográfica. Y aquí es donde surge por primera vez la idea de enunciar que un tipo de acompañamiento etnográfico en procesos de creación puede ser entendida como una antropología de escena, término acuñado, por cierto, por Joacim Balbuena, que también nos acompaña el día de hoy, y en el cual me veo interpelado e invitado a pensar de manera ya más explícita sobre qué significa hacer etnografía en procesos de creación y a formalizar y a conceptualizar de manera más acabada este tipo de relaciones y este tipo de acompañamientos. Y entonces, para no extenderme más, a lo largo de todos estos acompañamientos, la antropología de escena, digamos que termina configurándose como un tipo de acompañamiento etnográfico que puede relacionarse de distintas maneras, es decir, construir dispositivos de campos específicos que se configuran en función de las necesidades y los deseos de los proyectos en particular. Entonces, en estos casos que les presenté, pude colaborar en la configuración de los dispositivos escénicos, contribuir con una mirada crítica a manera de primer público sobre la construcción de los procesos y las puestas en escena, los proyectos de creación. Pude colaborar haciendo mediación desde una lectura etnográfica y antropológica sobre problemas, tensiones entre los grupos creativos y también a su vez configurar, imaginar y elaborar artefactos mediadores como textos académicos, textos curatoriales, videos como los que ya vimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco la antropología de escena, digamos que tiene para sí misma pues la tarea de ver hasta cuáles son sus límites y posibilidades en el futuro inmediato, a través de encontrar posibilidades de nuevos acompañamientos, nuevas derivas, fortalecer los hallazgos que ya se han más o menos entrevisto en estos años y pues seguir construyendo relaciones que desborden un poco el trabajo antropológico en su sentido formal en contextos de creación. Y creo que por ahí podría dejarlo. Muchas gracias, Patricio. Gobierno de México.